Listo. Bien. Después de ese rayo, fue como Dios diciendo, da la senda, da la enseñanza, siga, no se demore más. Ok, bien, les voy a pedir que abran sus Biblias. Algunas veces me da como nostalgia de ver que cada vez nos acercamos más al final de este libro. Ya estamos en el capítulo 14. Nos faltan solamente 7 capítulos. Así es que ya casi se nos agota el Evangelio de Juan. Perdón, nada más me podrías confirmar si puse a grabar, ¿sí? Fui hasta allá para eso y no sé si lo hice. ¿Sí? Ok, listo. Les decía, vamos a ir al capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. Podemos poner esos 3 versículos en pantalla. Este tema de hoy es un tema muy especial y espero que sea de mucho aliento para todos. Así es que vamos a esperar nada más a poner este versículo en pantalla. Usted me dice, sí está funcionando, ¿verdad? Sí. Ok, no hay problema. Entonces, vamos a entrar a un capítulo. Escuchen, presten mucha atención. Espero que la lluvia no nos interrumpa. Pero vamos a entrar a un capítulo y yo no sé, si tratáramos de encontrar calificativos o adjetivos para calificar este capítulo, yo creo que se nos agotaría, ¿sí? Porque es tan extraordinario este capítulo, tan extraordinario, que se nos agotan los calificativos. A medida que hemos ido estudiando o avanzando en este Evangelio de Juan, yo diría, cada vez que entramos a un nuevo estudio o a un nuevo capítulo, yo siempre me hago la misma pregunta: ¿habrá algo mejor que el anterior? ¿Sí? Y el que sigue es mejor, ¿sí? Entonces, cada vez que nos preguntamos, ¿habrá algo mejor? No es la excepción con este capítulo 14. ¿Habrá algo superior al capítulo 14? ¿Por qué? Porque vamos a ver algunos temas que son muy especiales. Podríamos decir que son unos 4 temas los que abarcan este capítulo. Por ejemplo, el primer tema que vamos a ver es ¿hacia dónde vamos? ¿Sí? Presten mucha atención. Este capítulo, si lo pudiéramos dividir en partes, tendríamos que dividirlo en 4 temas. En 4 temas, ¿sí? En términos generales, en 4 temas. El primero de los temas es ¿hacia dónde vamos? A veces no somos tan conscientes de esto. Sí, recuerden esto, perdón. Voy a recordarles un principio. Yo necesito poner al alcance de ustedes todos los elementos que acuerpan la verdad que voy a compartir. Entonces, a veces ustedes ven que empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas. En realidad no estoy dando vueltas. En realidad estoy trayendo delante de ustedes todos los elementos que son necesarios tener presentes para que cuando el tema aparezca, yo lo pueda entender perfectamente. ¿Sí? Así es que eso es lo que voy a hacer. Entonces, repito, el primero de los temas es ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? Cuando ustedes lo leen, si es que no lo han leído, los invito a que lo hagan. El primer tema que se presenta es ¿hacia dónde vamos? A veces no somos tan conscientes de esto. Más o menos conscientes. El hecho de saber para dónde vamos, cuál es nuestro destino eterno, es muy importante, ¿sí? Saber hacia dónde vamos es quizás lo más importante en nuestra vida. ¿Sí? El hecho de que ustedes hoy sepan con toda certeza cuál es su destino eterno o cómo cambió Dios su destino eterno, eso es muy importante.
Repito, a veces no somos tan conscientes de esto, o no estamos tan pendientes de esto, o lo hacemos en mayor o menor grado, pero es muy importante saber para dónde vamos, cuál es nuestro destino. Ese es el primer tema. El segundo tema es este momento en el que Jesús se despide finalmente de sus discípulos. Y no solo se despide, sino que se presenta Él mismo como el único camino al cielo. Ese es el segundo tema. ¿Sí? Ok. Y un posible tercer tema es este momento, y ahí nos vamos a detener. Cuando lleguemos a esto, vamos a hablar mucho acerca de este detalle. Permítame nada más. Ahora sí. Cuando lleguemos a este tercer tema, nos vamos a detener mucho. ¿Por qué? Porque es muy importante. ¿A qué me refiero? A este instante en el que Jesús habla de un poder sin límite. Escuchen. En el desarrollo del capítulo, vamos a llegar a un momento en donde Jesús va a hablar de un poder sin límite que Él va a poner a nuestro alcance, al alcance de ustedes, al alcance de mí. Pero no es cualquier poder, es un poder al cual yo tengo acceso solo a través de la oración. ¿Sí está claro? Es un poder sin límites y lo están poniendo al alcance de nuestras manos a través de este medio de gracia llamado la oración. Claro, es una oración que, como vamos a entender, tiene que firmarse en el nombre de Jesús. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo, entre los versículos 12 y 14. Ok, perdón, me devuelvo. Del 1 al 3, más o menos, entre el 1 y el 3, sí, entre el versículo 1 y el 3, se describe o se habla de nuestro destino. Esto es de lo que voy a empezar a hablar hoy. Bueno, un poco. Del versículo 4 al 11, se describe a Jesús como el único camino, o Jesús se describe como el único camino al Padre, o como el único camino al cielo. Luego, del versículo 12 al 14, hablamos de este poder sin límites que Dios pone al alcance de los hombres a través de la oración. Luego, el último y cuarto tema va más o menos desde el versículo 15 al versículo 28, donde se describe esta relación que ahora vamos a tener a través de este nuevo habitante del cielo que viene a la tierra. ¿Sí? Viene entre este versículo 15 y el 28, se habla del advenimiento del tercer miembro de esta Trinidad divina. Estoy hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Este personaje es el que se va a encargar de llevar a cabo la más maravillosa obra de comunión y de relación entre Dios y los hombres jamás concebida. Y eso es de lo que hemos venido hablando las últimas 2 semanas. El Espíritu Santo, escuchen, si ustedes logran captar todos estos detalles alrededor del Espíritu Santo, ustedes van a poder responderse ustedes mismos y a los demás, porque ya van a ver que hay cosas que no se manejan de la forma correcta con respecto a este tercer personaje. Sí, se maneja muy mal, y eso es porque se ignora por completo este capítulo 14. Este personaje, o este ser, Dios mismo en la forma del Espíritu Santo, es el que va a llevar a cabo la más maravillosa obra de comunión, de relación con Dios que jamás se pudo haber concebido. ¿Sí? Él es el que va a llevar a cabo esto, la relación con Dios Padre, la relación con Dios Hijo, a través de la presencia del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Presencia que, de paso, abro un paréntesis, esta presencia, la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, escuchen, es una presencia, les dije que iba a limpiar algunos detalles o conceptos equivocados.
Este es el primero. La presencia del Espíritu de Dios en nosotros no se autoenfoca. Es decir, ustedes nunca van a ver en ninguna parte de la Biblia, sobre todo y especialmente en el Nuevo Testamento, nunca van a ver al Espíritu Santo cogiendo los reflectores y poniéndolos sobre Él, llamando la atención, siendo Él el centro, autoenfocándose Él en nuestra relación con Dios. ¿Sí está claro? Esto nunca va a ocurrir. Él nunca se va a autoenfocar, y así se describe en este capítulo 14. Todas las enseñanzas que en este momento ustedes escuchan allá afuera en el mundo cristiano tradicional enfatizan esto. Lo hacen de una manera indebida. Los conceptos, todos estos conceptos relacionados con este ser, con esta tercera persona de la Trinidad, pero son conceptos equivocados. ¿Y por qué? Porque ignoran lo que el capítulo 14 del Evangelio de Juan dice, lo ignoran por completo. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que las personas sobreponen sus ideas, sobreponen sus experiencias o sus vivencias por encima de la palabra de Dios. ¿Recuerdan la semana anterior? Cuando estudiamos que los fariseos habían establecido tradiciones que habían adquirido el valor de un mandamiento de la palabra de Dios. Es más, estaban por encima, invalidaban los principios de la palabra de Dios para poner en práctica sus tradiciones, invalidando los mandamientos de Dios. Era más importante cumplir las tradiciones que la misma palabra de Dios. Y esto es lo que ocurre en este momento con respecto a este tema del Espíritu Santo, que las ideas de estas personas que manejan mal estos conceptos están por encima de lo que la palabra de Dios enseña. Y no hay que ser un maestro de la Biblia para ir a la Biblia y descubrir que esto es así. ¿Sí? Lo que yo les estoy diciendo se nota aún en una lectura superficial de la Biblia. ¿Sí? Así es que esto es muy importante entenderlo. Las experiencias de estas personas, como están basadas en sus propios conceptos o en sus propias ideas, entonces llega un momento en donde estos conceptos y sus experiencias chocan con lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí está claro? Y entonces ellos ponen por encima de la palabra de Dios sus propias experiencias o sus propias vivencias. ¿Y qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo son sus propias doctrinas, pero están mal, son doctrinas equivocadas, porque son doctrinas de lo que ellos piensan, no de lo que la Biblia dice. Ok, voy a volverlo a repetir. Entonces, la tercera persona de la Trinidad, es decir, Dios Espíritu, va a llevar a cabo el proyecto de comunión más grande que Dios concibió jamás. Es decir, esto ya estaba planeado. ¿Sí? No pierdan de vista esto. Esto que Jesús les está anticipando que va a ocurrir, todo este cambio en la dinámica entre la relación de Él con ellos, todo esto que Jesús está intentando anticiparles, ya estaba planeado, ya estaba concebido. Este proyecto es hacer realidad la presencia, aquí viene uno de los principales objetivos del Espíritu Santo en nuestra vida. Escuchen, ¿sí? Para mí, este es el más importante, aunque los demás son igualmente importantes, pero para mí este es vital. A la pregunta, ¿cuál es el papel, cuál es el trabajo del Espíritu Santo en la vida de nosotros? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros hace dentro de cada uno de nosotros? La respuesta más clara es esta: Él hace realidad la presencia de Dios Padre y Dios Hijo en nuestra vida. Eso es lo que Él hace. En la vida del creyente, el Espíritu de Dios hace reales a Dios Padre y a Dios Hijo en nuestra vida. Es decir, el Espíritu Santo lo que hace es convertir nuestro cuerpo en el templo
del Espíritu de Dios. Somos, a partir de aquel momento en que le entregamos nuestra vida a Él, templo del Espíritu Santo. A partir de ese momento, su trabajo se va a enfocar absolutamente en hacer surgir desde el interior de nuestro corazón la realidad de Dios en cada uno. Su trabajo, su proyecto siempre va a ser formar a Jesucristo en nosotros. Ese va a ser el papel más importante del Espíritu de Dios en nosotros. Transformar nuestras vidas, empezando cuando volvimos a nacer, ¿se acuerdan? Y esto es algo que vamos a ver. Estando nosotros en la vecindad de nuestro viejo hombre, estando nosotros en la vecindad de este mundo diseñado especialmente en contra de la voluntad de Dios, y estando nosotros expuestos, influenciados a todos los ataques de este enemigo llamado el diablo, en medio de estos tres enemigos que son los enemigos más importantes del creyente, vamos a ver a Dios transformando todo lo que somos, construyendo en nosotros todo lo que Él es. ¿Sí? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Hacer real a Dios en nuestra vida, construir todo lo que Dios es en nosotros, todo lo que Él es. Literalmente, el Espíritu Santo está haciendo en este momento, en cada uno de ustedes y en mí, una transformación. Eso es lo que Él hace. Está formando a Cristo, el carácter de Cristo en nosotros, hasta que finalmente un día vamos a ser hechos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo, Alex? Bueno, esa es la meta. La meta es que ustedes y yo seamos iguales a Él. Pero ¿cuándo se va a alcanzar esta meta? Bueno, perdón, esta meta es la meta del Espíritu Santo. Pero esta meta tiene una última etapa. ¿Sí? Mientras estemos en vida, esta meta no se alcanza. Este nivel de perfección no lo vamos a alcanzar. Vamos a ir en aumento. En la medida en la que ustedes y yo le demos la oportunidad a Dios de hacer su trabajo, este proceso va a ir siempre en aumento. El carácter de Cristo va a irse construyendo en nuestra vida, cada vez más semejantes a Él. Pero no vamos a alcanzar la etapa final aquí, sino hasta cuándo, cuando seamos transformados completamente a través de este maravilloso evento que ustedes y yo conocemos como la resurrección de los vivos, o llamado de otra forma, el arrebatamiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese proyecto que tiene Dios de regresar a la tierra sin poner los pies sobre la tierra y llevarse a toda esta generación de creyentes. ¿Oyó, doña Mari? Toda esta generación de... Doña Mari, levanta la mano. A toda esta generación de creyentes que vamos a ser la última generación de la iglesia. Digo, si Pablo se incluía él y decía, nosotros cuando seamos arrebatados, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Ustedes y yo tenemos más argumentos para pensar que somos la última generación de la iglesia, miles de argumentos más de los que tenía Pablo en aquel momento, en el primer siglo de esta época. ¿Sí? Ustedes y yo, es más, ustedes y yo sí saben, ustedes y yo tenemos a este famoso reloj atómico, el reloj del día del juicio, exactamente hoy, no sé si ha cambiado en las últimas semanas, pero exactamente está a 90 segundos de la medianoche de la humanidad. 1 minuto y medio, según los expertos, es lo que nos separa de este punto de no retorno donde la humanidad se va a autoaniquilar, según los hombres. ¿Sí? 1 minuto y medio. Y en este momento en Estambul acaban de terminar sin ningún progreso esta reunión para buscar la paz entre Rusia y Ucrania, y no hubo ningún progreso.
excepto que se liberaron algunos presos, pero no hubo ningún progreso. Y Putin sigue bombardeando Ucrania, ¿sí? Y lo mismo hace Israel. Ok, bueno, les decía, este es el proyecto que Dios tiene con nosotros, es regresar por nosotros, y quienes seamos testigos de ese evento no vamos a experimentar la muerte, no pasaremos por el valle de sombra de muerte, sino que vamos a experimentar la resurrección con todos aquellos que murieron en Cristo. ¿Sí está claro? Ok, este proyecto, repito, este proyecto del Espíritu Santo, dice la Biblia que no se va a autoenfocar. Quiere decir que el Espíritu Santo no va a enfocar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a concentrarse en sus propias actividades. El Espíritu Santo no va a hablar del Espíritu Santo, ni va a buscar exaltar al Espíritu Santo. Yo creo que quedó claro, ¿verdad? El Espíritu Santo no quiere aparecer en la escena. No fue llamado para esto, aunque tengo que aclarar un detalle, porque esto sí es correcto, esto sí es cierto. Sí tenemos, sí hay enseñanzas que son muy concretas, muy específicas, relacionadas con este tercer miembro de la Trinidad, ¿sí? Y yo tengo que pedirle a Dios Padre respecto al Espíritu Santo. Eso sí es cierto. Por ejemplo, yo le puedo pedir a Dios que me llene de su Espíritu. Esta solicitud o esta petición se le hace a Dios Padre, no se le hace a Dios Espíritu. Yo no tengo que pedirle a Dios Espíritu que me llene, o que venga a mí, o que more en mí. Yo no me tengo que dirigir al Espíritu de Dios y decirle: Espíritu, ven a mí, lléname, o mora en mí. No, eso no se hace así, eso ya no es así. Cuando ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, escuchen, en el momento en el que Cristo está entrando al corazón, lo hace a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Sí está claro? Y cuando Él entra a través de la forma del Espíritu Santo, no vuelve a salir nunca más. Puede ser que yo lo entristezca o lo apague, pero no sale. ¿Sí? Él deja de llenarme, pero no se va, como ocurría con los creyentes en el Antiguo Testamento. Fue lo que ya vimos las semanas anteriores. Así es que Él se va a empezar a manifestar a través de todo lo que estamos viviendo hoy. Todos esos cambios, transformaciones que ustedes están viviendo a diario, que ustedes están experimentando a diario, que seguimos viviendo, que se van, de paso, se van profundizando. ¿Sí? Dios no quiere que yo alcance un nivel donde yo me estanque y me conforme a vivir así. No, esa no es la vida cristiana. ¿Sí? Recuerdo aquel momento en el que Josué invitó al pueblo de Israel y les dijo, los exhortó, los regañó y les dijo: ¿qué están esperando ustedes? Todavía nos queda mucha tierra por conquistar. ¿Sí? Los regañó. Les hizo entender que por su negligencia ellos no habían conquistado nuevos territorios, nuevas tierras. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios siempre está, a través del Espíritu de Dios, siempre está buscando tener cada vez más de mi voluntad, cada vez más de nosotros, ¿sí? Entonces, este proyecto de transformar nuestras vidas es un proyecto que debe ir en aumento siempre. Bueno, nada más y nada menos que la semana anterior terminamos con un reto, con una propuesta enorme. ¿Cuál? Amar a mi semejante como Dios nos amó a nosotros. Y aquí delante les dije, yo no sé cómo se hace esto, pero yo sí quiero amar así. Y les dije, no depende de nosotros, pero sí tenemos que estar dispuestos a que Él lo haga. Y lo mismo les voy a decir hoy, este proyecto de transformación
que lleva a cabo el Espíritu Santo se va a ir profundizando. Es obra absoluta, escuchen, completa del trabajo de Dios Padre y Dios Hijo, solo que a través del Espíritu Santo. ¿Sí está claro? En nuestras vidas. Así que se habla del trabajo del Espíritu Santo al final. O sea, cuando terminemos este capítulo, vamos a culminar con esta enseñanza. ¿Cuál? La forma en la que el Espíritu Santo enseña. Nada más, adelantémonos un momento, Steven, para no verlos tan extraviados. Versículo 26 de ese capítulo. Vean lo que dice, porque hago mención a cosas que vamos a ver y después me estoy devolviendo. Vean lo que dice. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Vean el papel. ¿Sí? Primero es construir la realidad de Cristo en nosotros, hacernos semejantes a Él. Ahora vamos con otros dos trabajos adicionales o dos actividades adicionales que Él lleva a cabo. Escuchen, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Entonces, se habla de lo que el Espíritu Santo va a enseñar, y así es como termina el capítulo. Estas son las verdades, las 4 verdades más importantes de este capítulo. Repito, nuestro destino eterno, el único camino, la única forma de llegar al cielo, el poder sin límites que Dios va a poner al alcance del creyente a través de la oración, y el trabajo, todo este proyecto de hacer real a Cristo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Ok, quiero que entendamos que cuando Jesús está diciendo esto, ahora sí, volvamos, Steven, Él está vivo. ¿Sí? ¿Recuerdan la escena? Jesús todavía está con sus discípulos en el aposento alto y todavía están en medio de la fiesta. Judas acaba de salir. ¿Sí? Y Él les acaba de decir, bueno, ya les voy a recordar, pero lo que quiero recordarles es que Él está vivo. En este momento Él todavía está vivo. La cruz del Calvario está a unas cuantas horas. Los discípulos no están entendiendo. ¿Sí? Voy a tratar de que vayan conmigo. A ver si lo logro. Los discípulos, a ver, tengo que hacer la diferencia entre lo que ustedes y yo hoy entendemos y compararlo con lo que ellos están entendiendo en este momento. Ustedes y yo estamos al otro lado. Ellos todavía no han cruzado. ¿Sí? Ustedes y yo hoy vemos esto como algo natural, pero ellos ni siquiera saben a lo que van. Ellos todavía no son capaces de imaginarse esta dinámica de la relación que ahora van a adquirir a través del Espíritu de Dios. No saben, ni siquiera entienden. ¿Sí? Están aterrorizados de lo que están escuchando. Pero ya vamos a ver esto. Entonces, ellos no entienden. ¿Qué es lo que no entienden? La trascendencia de lo que Jesús está diciéndoles en este momento, poniéndoles al alcance de ellos y de nosotros también. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, digo nosotros porque ustedes y yo, ya nosotros hemos visto, ustedes y yo ya vimos culminada la salvación. Ellos no la han visto culminada. Jesús todavía está vivo y entre ellos. No han visto el proyecto de redención terminado. No han visto el proyecto de su salvación culminado. ¿Sí está claro? A ver, lo voy a decir diferente. Ustedes y yo no solamente ya vimos el cuento completo, sino que ya lo vimos resucitado. Cambió mi vida. Cambió nuestras vidas. Ellos no, todavía no. ¿Sí? Ustedes y yo ya vimos la salvación y hemos descubierto además el poder de la oración. Ya son parte de la experiencia de nuestra vida diaria hoy. ¿Sí? Ok. Pero, a ver, pensando en esto, hablando respecto a la oración, deberíamos pedirle a Dios, los invito a que a partir de este momento
todos, le podamos pedir a Dios que Él nos enseñe a partir de esta reunión y en adelante, porque se van a dar cuenta que vamos a hablar mucho sobre esto, acerca del poder de la oración. ¿Sí? Yo necesito que entendamos que el creyente que no ora no vale un centavo. Delante de la presencia de Dios no vale nada. ¿Sí? Cuando ustedes oran, en el cielo las cosas ocurren. Cuando ustedes y yo oramos, todas nuestras luchas y todas nuestras batallas son aquí en la tierra. Pero al orar, las cosas empiezan a moverse en el cielo. ¿Sí? Todas las respuestas que ustedes necesitan aquí en la tierra se construyen en el cielo a través de la oración. Por eso he hecho tanto énfasis en esto. Ese tema de los 4, el tercer tema, es un poder sin límites que Dios está poniendo al alcance de nosotros en el nombre de Jesús a través de la oración. ¿Sí? Necesito que oren y se preparen de ahora en adelante. El poder, escuchen, en la oración está contenido el poder que puede llevar a cabo, que le permite a Dios llevar a cabo todas las cosas. A ver, fue a través de la oración que ustedes y yo volvimos a nacer. ¿Sí? La primera promesa que apropiamos a través de una oración y que Dios hizo realidad fue aquella que escuchamos cuando escuchamos aquel pasaje que decía: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Todos ustedes que están aquí sentados, todos creyeron esa promesa y la apropiaron a través de la oración y Dios se hizo real. Fue la primera promesa que se hizo real. ¿Sí? Pero no sé por qué razón avanza el tiempo y dejamos de confiar en el poder de la oración. Todo lo que sus vidas necesitan, incluyendo la salvación en primer lugar, y luego todas las cosas que vamos a ir necesitando para desarrollar de la forma correcta nuestra relación con Dios, todo, absolutamente todo, se encuentra a través de la oración. Es una fuente inagotable de beneficios, la oración. Si yo no oro, no alcanzo. Si yo no oro, los planes de Dios se estancan. ¿Sí? El creyente que no ora no vale un centavo. Ahora, tengo que explicar algo. Este poder que Dios está poniendo a nuestro alcance no es un poder caprichoso. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que si ustedes y yo teníamos fe, así, tanta fe como el grano más pequeño de las semillas que existen, de aquel grano de mostaza? ¿Se acuerdan de esa historia? De esa parábola, que si teníamos fe como esto, nosotros íbamos a poder mover un monte de un lado hacia otro, ¿sí? Que se moviera de un lugar hacia otro. Eso iba a ocurrir, decía Jesús, si ustedes y yo teníamos fe. ¿Se acuerdan de eso? Ok, les tengo una noticia. Él no quería decir que si ustedes y yo, Dios no quería decir, Jesús no quiso decir con esto, que si ustedes y yo teníamos la fe suficiente, íbamos a traer como loco al chirripó de un lugar a otro. O sea, hoy yo les hubiera dicho, déjenme a mí esa montaña hoy, la voy a mover, mañana le toca a usted, y mañana le toca a usted, y íbamos a traer a todas las montañas que ustedes se puedan imaginar de un lugar a otro. ¿Sí? Porque hasta la fecha, casi 2000 años después, ni ustedes ni yo nos hemos dado cuenta de que alguien tenga ese poder para mover una montaña de un lugar a otro. Así es que no se refería a eso. Sin duda alguna, no estaba refiriéndose a eso. ¿Sí? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué quería decir él con la fe necesaria para mover montañas? Estas montañas que ustedes y yo, o que en nuestra vida se presentan como grandes barreras, como grandes obstáculos en la vida, que ustedes y yo podemos comparar con una enorme montaña. Eso sí, estos obstáculos y estas barreras que él compara con enormes montañas, decía él, iban a desaparecer
se iban a convertir en una enorme oportunidad para ver el poder de Dios manifestado a través de la oración. Ahora sí está claro, ¿verdad? Ok, entonces, estamos hablando de esta relación en comunión ahora con la tercera persona de la Trinidad. Hablo de la manera como el Espíritu Santo va a llevar a cabo su trabajo en nosotros. Esto es de lo que hemos venido hablando, pero hay algo adicional, que la revelación y la enseñanza que el Espíritu Santo va a traer a nuestras vidas. ¿Sí? Para que nos entendamos y dejemos de hablar en términos tan generales. Este evangelio extraordinario que ustedes y yo estamos estudiando incluye, es parte de esta revelación. Perdón, yo sé que ya se perdieron. Vamos otra vez al versículo 26. Steven. Vuelvo y repito. Dice, versículo 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ahí está, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Escuchen, para este momento en el que Jesús está diciendo esto, no hay una sola hoja del Nuevo Testamento escrita. ¿Sí? Les recuerdo que una vez que Jesús muere, pasan alrededor de unos 20 años, donde en el transcurso de esos 20 años no se escribe una sola hoja del Nuevo Testamento. Es casi llegando al año 50, 27 años después del momento en el que Jesús muere, que se empiezan a confeccionar todos los libros del Nuevo Testamento. ¿Sí está claro? Ahorita no recuerdo cuál es la primera. En otro momento se los confirmo. Pero, entonces, estamos hablando no solamente de esta obra de construir el carácter de Cristo en nosotros, la realidad de Dios Padre y Dios Hijo en nosotros. No solamente ese es su papel. Estamos hablando de enseñar y de recordar todas las cosas. Especialmente estamos hablando de revelar información y enseñar información. Todo esto que Él va a traer a nuestras vidas, trajo a las vidas de ellos en aquel momento y está trayendo hoy a nuestras vidas. Sigue enseñando, sigue revelando y sigue recordando. ¿Sí? Pero, les decía, en términos generales, para dejar de hablar en términos generales, esta revelación, esta enseñanza de la que estamos hablando, este trabajo, estas actividades adicionales del Espíritu Santo, incluyen toda la revelación, toda la confección del Evangelio de Juan, que estamos estudiando. ¿Sí está claro? Todos los demás, pero en especial que estamos estudiando y que nos ha permitido crecer en fe, profundizar nuestra relación con Dios, madurar en nuestra relación con Dios. Es parte de lo que Él está anunciando en este momento. ¿Sí? Aquí por donde vamos. A ver, vamos a tratar de describir lo que están viviendo. Imagínense en este instante, ¿sí? Ellos están pálidos. Aquel que ha pasado con ellos, velando por sus vidas, cuidando sus vidas, guiándolos, enseñándoles a tomar decisiones, sacándolos de apuros, trayendo paz y descanso, plenitud, satisfacción, ese les acaba de decir que va a morir. O sea, todos los proyectos que habían en la mente y en el corazón de estos muchachos de reinar con Él se fueron al abismo, terminaron en un basurero, para que me entiendan, ¿sí? Así es que ellos están pálidos, están llenos de miedo. Ya saben, les decía ahora al principio, cuando uno tiene miedo se pone pálido, ¿sí? Y el miedo no solamente se nota en el rostro, sino que además se transpira, huele. El miedo huele, tiene un olor, el temor.
Y es así como está comenzando esta escena del capítulo 14. ¿Sí? No crean que estoy hablando en vano, solo por rellenar. ¿Sí? Necesito que traten de imaginarse lo que está ocurriendo. Si no, no va a tener sentido la primera expresión, Steven, con la que empieza este capítulo. ¿Cuál es esa primera expresión? No se turbe vuestro corazón. ¿Sí? Ok, estoy tratando de describir la escena. Así es como empieza este capítulo 14. Se los voy a recordar. Esta última cena, esta última celebración de la Pascua, arrancó de la forma más violenta que ustedes se puedan imaginar. Primero, se confirmó una traición, la de Judas. Luego, se anticipa o se profetiza una negación. No solamente fue una traición, sino que además se profetizó la negación de Pedro. Y aparte, Jesús les está anticipando que va a sufrir. La persona en la que han depositado toda su confianza va a morir. Les está diciendo que va a morir. Y ellos, como si no fuera suficiente todo este escenario, ellos no tienen ninguna claridad, como la tenemos ustedes y yo, de la salvación consumada, de la resurrección. A ver, de que Dios tiene palabra. Eso lo tenía que decir hasta el final, pero bueno, ellos no tienen la claridad, ¿sí? Es como si ustedes, yo los invitara a una aventura sobre la base de la confianza absoluta en alguien que ustedes no conocen. Ustedes me van a decir, Alex, si esa persona es confiable, ¿sí? No sé. O sea, voy a intentar en unos minutos describir algunas escenas a través de las cuales Jesús intentó confirmarle a ellos quién era Él. Y en cada escena ellos volvían al mismo punto. No sabían con quién andaban, no sabían con quién caminaban. Hay una escena que es extraordinaria, ya la vamos a ver. Jesús da un par de órdenes y todo el ambiente cambió. Se les cayó la quijada a estos muchachos, porque ellos no sabían con quién andaban. En este momento ellos todavía no saben con quién están. Ellos no tienen claridad de qué, de ver el trabajo ya terminado de Dios, ¿sí? De ver la salvación consumada. Así que pensemos, Jesús les dijo esa noche, ustedes no van a poder recordar. Sí, ya se imaginaron la escena, ¿verdad? Ahora sí, imagínense en este detalle. Jesús les dice, a ver muchachos, ustedes no van a poder recordar con todo el detalle, todo lo que yo les he dicho, no lo van a poder hacer. Lo que yo les he dicho es vida. Lo que yo les estoy diciendo, lo que todos los días ustedes me oyen explicarles, los transforma. Tiene poder para transformarlos. ¿Sí? Mis palabras, dice aquel pasaje, que por cierto está más adelante, son espíritu y son vida. Tienen poder. ¿Sí? Ustedes no pueden recordar todo lo que yo les he dicho. Es más, Jesús les decía, en algún momento Jesús les decía, ustedes van a vivir así. Esta es la forma. Y 3 horas después yo me imagino que ellos se volvían a ver y decían, ¿cómo fue que dijo que íbamos a vivir? ¿Qué fue lo que dijo que había que hacer aquí? Tan solo unas horas después ya habían olvidado todo. ¿Ustedes se imaginan? Y en este momento Jesús les dice, en este instante, es el instante cuando Él les dice que el Espíritu Santo se va a encargar de recordarles, se va a encargar de enseñarles, que está hablando de la confección, no de esta obra. No estoy hablando de eso, ni Él está hablando de eso. Está hablando de la confección de la obra más maravillosa que se puedan imaginar. La noticia que puede cambiar los titulares del periódico de la vida de cualquier ser humano.
Dios en el corazón de los hombres. ¿Sí? Ustedes saben, cuando ustedes se acuerdan cuando el periódico era impreso, no sé si todavía lo hacen, pero abríamos el periódico y todos los periódicos tienen, bueno, además de la fecha, tienen ciertos titulares, sobre todo en la primera plana, que son los titulares de mayor trascendencia. ¿Sí? Pero no hay nada más increíble, no importa, escuchen, empiezo a profundizar en el tema de hoy, las pruebas y los problemas. No importa lo que el titular o lo que todos estos titulares en la primera página del periódico de sus vidas diga diariamente, no importa lo que ustedes estén viviendo, mayor o en menor grado, hay una noticia que siempre va a estar en primera plana, como un estandarte, como un contrafuerte en medio de los problemas. Esa noticia va a estar allí siempre, grabada para siempre. ¿Cuál, Alex? Escuchen, yo voy para el cielo. Fui perdonado. Mi vida está en las manos de Dios. He vuelto a nacer. Tengo hoy una relación personal con Dios y Él está transformando mi vida. Ese titular nunca va a cambiar. Nunca. Alex, eso es muy básico. No, es que es tan básico que ustedes lo pierden de vista. Ustedes y yo perdemos de vista eso. Recuerden, no importa los titulares. Voy a hablar por mí. Hoy mi primera página, mi primera plana está llena de un montón de titulares que comparados con este que acabo de leer no tienen ninguna importancia, pero están allí y yo no los puedo evitar. ¿Sí está claro? Es una extraordinaria noticia y debería de llenar todas las notas de nuestra primera página de nuestro diario vivir. Sin embargo, a veces nos perdemos en los titulares intrascendentes o escandalosos. Nos perdemos en todas estas cosas que van ocurriendo en nuestras vidas y esa es la razón por la que tenemos este mandamiento. Este capítulo empieza con un mandamiento. Jesús, a partir de dentro de unos minutos, nos va a hacer entender a todos, sobre todo a ellos y a nosotros, que es imperativo, es un mandamiento, tiene carácter de ser algo imperativo, no se puede soslayar, no se puede menospreciar, no se puede tomar superficialmente porque Él sabe lo que va a ocurrir si lo tomamos de esta forma. ¿Sí? Él tiene carácter de mandamiento. Es un reto concreto con el que arranca este pasaje. Repito entonces, el miedo, la tempestad. Si pudiéramos comparar esta escena con cualquier otra escena que vivieron los discípulos cuando ellos caminaban con Jesús, ¿saben cuál es la única escena comparable? Es más, son tan similares que se usan palabras relacionadas entre ambas historias. Hay verbos en el griego original que se usan en ambas historias, están relacionadas. Tan así son, tan similares son. ¿Saben cuál? Aquella tempestad en alta mar, en el mar de Galilea, ¿se acuerdan de la escena? Sí, son dos escenas. Hay una escena donde Él calma la tempestad, Él está dormido en la barca. Pero hay otra escena donde hay una tempestad y Él caminando sobre el mar llega a la barca. ¿Sí? Ok, tienen palabras relacionadas y es esta historia de esta tempestad en el mar de Galilea cuando los discípulos estaban luchando con todos los retos que todos estos elementos físicos representaban. ¿Sí? Dice la Biblia que el viento y las olas eran de tal tamaño, de tal magnitud, que la barca estaba a punto de hacer agua, de anegarse. Estos discípulos luchaban, ¿sí? Cuando hablo de ellos, por favor, no pierdan de vista
las circunstancias particulares que todos están viviendo. Me incluyo. Todos empezamos a luchar con este tremendo reto que implica una tempestad. Una tempestad, a ver Alex, un problema, una prueba o una tempestad siempre va a poner un enorme símbolo de interrogación sobre nuestras vidas. ¿Cuál es esa interrogación? ¿Seremos capaces de salir adelante? ¿Saldremos adelante de esta? Hay circunstancias, hay tempestades que son tan extraordinarias que se ve comprometido aún nuestra confianza en conservar la vida a ese extremo. ¿Sí? Hay pruebas de todos los tamaños, pero en todos siempre hay una constante, siempre hay una interrogante. La interrogante es, ¿seremos capaces de salir adelante? Y tratando de evitar que la barca se hundiera, estos muchachos y todo lo que estaba ocurriendo, aquella persona en la que ellos habían confiado se había quedado en tierra. ¿Se imaginan? Vamos a intentar desmenuzar hasta donde sea posible toda esta escena, porque es muy importante. En este momento ellos están luchando, en sus fuerzas están empezando a luchar, y en ese momento, cuando ven que no están logrando absolutamente nada por salir de aquella situación, aterrorizados, muertos de miedo, entre las sombras, entre el viento, la lluvia, entre todas estas cosas, ven que empieza a aparecer una silueta. ¿Sí? Entre las tinieblas, porque además era de noche, empieza a aparecer una figura. No está muy clara al principio. Llega un momento en donde aquella figura se va acercando y ellos logran ver que está caminando por encima de todas aquellas circunstancias que están viviendo. Escuchen, ¿saben qué era lo más grande delante de los ojos de los discípulos? ¿Saben qué era lo que representaba lo más grande para ellos? En el corazón de estos hombres, ¿saben qué era lo más grande para ellos? El mar. El mar era, para los discípulos, para los pescadores, lo más grande que podía existir. Era su fuente de trabajo y era su fuente de sustento. Era todo para ellos. ¿Sí? Y en aquel momento, en el que esto que representaba todo para ellos estaba a punto de destruirlos, en medio de toda esta escena aparece esta figura caminando sobre lo que para ellos era lo más grande. Nunca pierdan de vista esto. No existe una sola circunstancia sobre la cual Dios no esté por encima. No existe. No existe una sola circunstancia en sus vidas, no existe, sobre la cual Dios no pueda caminar por encima de ella. No existe. No hay tal circunstancia. ¿Sí está claro? Así es que llega un momento en donde lo identifican, lo ven caminando sobre el mar hacia la barca, caminando de paso, confirmo, sobre lo que para ellos era lo más grande y lo más extraordinario, el mar. Así es que el primer pensamiento, el pensamiento que siempre nosotros experimentamos en medio de todas las dificultades es no puede ser real. Lo primero que ellos hicieron, lo primero que ellos expresaron fue que no podía ser real lo que estaban viendo. No puede ser. La dificultad, si ustedes son igual que yo, siempre va a ocurrir esto. La dificultad siempre va a desbordar nuestra fe. Siempre. Siempre, durante los primeros momentos de una mala noticia, siempre vamos a ser arrastrados por la dificultad, por las circunstancias. ¿Sí? A ver si me logran seguir. Siempre va, las circunstancias siempre van. No se preocupen por esto.
siempre van a desbordarnos las circunstancias, siempre nos van a tomar por sorpresa, aunque ustedes se preparen todos los días, aunque ustedes oren para que las circunstancias, las sorpresas, no los tomen por sorpresa, siempre nos van a terminar tomando por sorpresa. ¿Qué significa esto? Que siempre estas circunstancias van a parecer más grandes que nosotros. Siempre van a parecer más fuertes que nosotros. El problema aparece, enfrentamos o empezamos a enfrentar el evento y de repente descubrimos que parece más fuerte de lo que ustedes y yo podemos vivir o soportar. Parece que nos supera, parece que es más grande. Y esto es real. Humanamente hablando, es más fuerte de lo que podemos vivir naturalmente. Es decir, todas las pruebas de parte de Dios siempre van a venir con un sello. Ese sello tiene que ver con que nosotros no tenemos recursos para vencer. En nuestras cuentas no hay suficientes recursos para sacar adelante esta circunstancia. Esa es la característica de todas las pruebas permitidas por Dios. Nunca vamos a ser suficientes. No va a estar al alcance de nuestras fuerzas la capacidad para resolver aquello. Y es cuando tengo que rendirme. ¿Sí? Pero hacia eso vamos. Es más fuerte de lo que ustedes y yo podamos vivir naturalmente. Pero una vez escuchen, aquí es donde viene la parte extraordinaria. Cuando Cristo ya está en el corazón, las cosas son diferentes. ¿Sí? Cuando Él ya está en la barca, las cosas son diferentes. En la escena que estamos estudiando, Jesús apenas está empezando a acercarse a la barca del corazón de estos muchachos. Todavía no ha subido. ¿Sí? Y es lo que intenta hacer con nosotros en las pruebas. Una vez que Jesús está en el corazón, una de las realidades más hermosas que ustedes y yo vamos a descubrir es, al momento en que estos embates, estos golpes de la vida se convierten en tempestades que parecen poner una enorme sombra de duda sobre el futuro, cuando esto ocurra, en este momento, aunque al principio, como dije hace unos minutos, con mucha torpeza, haciendo una escena terrible, un papelazo, con la debilidad que nos caracteriza o que experimentamos siempre, vamos a ver aparecer después, a lo lejos, vamos a empezar a ver allí entre las nubes, entre la tormenta, como apareció allí en el mar de Galilea con estos muchachos, vamos a empezar a ver aparecer a nuestro Señor Jesucristo en medio de la tempestad. Repito, esto no ocurre al principio. Al principio somos torpes. Al principio somos arrastrados por las circunstancias. Al principio no sabemos qué hacer. Al principio los golpes son tan fuertes que nos desorientan. No sabemos siquiera qué hacer. Lo primero que hay que hacer es dar gracias. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que hacer, dar gracias. Dios, yo no entiendo lo que está pasando, pero gracias. Estoy de acuerdo con lo que vayas a determinar. Son tantos detalles que no puedo devolverme. ¿Se acuerdan cuando estudiamos? ¿Cómo sé yo si mi acto de confianza iba en la dirección correcta? Porque la paz y el descanso van a ir en aumento. Eso me confirma a mí que Dios ya está presente, que Dios ya está construyendo un proyecto de respuesta, que Dios ya tomó el control de la situación, que Él va adelante. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes y yo necesitamos saber en medio de una situación así, que Él está presente, que ya tomó el control. ¿Sí? Así es que Él empieza a aparecer torpemente, empezamos a darnos cuenta de que Él está manifestándose, está apareciendo, y
cuando empezamos a ver la figura, la primera reacción es, no puede ser. Pensamos que es un fantasma. Pensamos que es un espectro. Casi siempre, voy a explicar esto, casi siempre nos entregamos por completo al conflicto. Esto es así, ya es parte de nosotros, somos así. Es lo primero que hacemos. Generalmente el conflicto nos supera, nos desborda, borra nuestra fe. ¿Sí? El miedo, la turbación, todas estas cosas. Sin embargo, el dejar que nuestra vida se desestabilice ahora en Cristo, esto es algo que Dios ya no va a permitir. ¿Sí escucharon esto? En Cristo esto ya no va a ocurrir. En Cristo esto es algo que Dios no quiere que pase. Él no va a permitir que esto, aquella situación, desestabilice nuestra vida. Pero tengo que decirles algo. Esto está directamente relacionado con la decisión de cada uno de ustedes de confiar en Él. Ustedes en medio de un problema pueden tomar dos decisiones. La decisión de caminar en la dirección en la que los guían las emociones y los sentimientos, o caminar en la dirección de lo que saben que tienen que hacer. ¿Sí? Si ustedes caminan en la dirección de lo que saben que tienen que hacer, están confiando en Dios. Y entonces, tarde o temprano, esa silueta que aparece allí, que quiere aparecer en medio de la tormenta, se va a manifestar, así como lo está haciendo en la cena, en este momento. De la misma forma, Dios quiere intervenir en nuestros problemas. Y me puedes decir, cualquiera podría decir, bueno, Alex, pero entonces al final es una decisión mía. A ver, es una acción mía, es propia, no la produjo Dios. No, están equivocados. La decisión de confiar en Él la produce Dios. Yo tengo que estar dispuesto a confiar en Él. A ver, no sé si me estoy explicando. No es fácil confiar en Dios. Se necesita decidir confiar en Él. ¿Por qué? Porque lo más fácil es tomar los recursos que yo tengo al alcance de mis manos e intentar resolver yo el problema. ¿Sí? Por ejemplo, sin entrar en detalles, me regalaron algo que suplió una necesidad extraordinaria para nosotros. Era algo por lo que habíamos orado un montón de tiempo y Dios operó un milagro. Una persona se acercó y nos regaló esto y estábamos felices, llenos de ilusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Era algo maravilloso y no funcionó. Estaba dañada. Un equipo, o sea, entienden, 1 en 1000 me dijeron, esto no ocurre. Lo que usted está viviendo no ocurre. Esto no pasa con frecuencia. Ha ocurrido, pero es rara vez que ocurre que un equipo así falle. No funcionó 1 minuto, para que ustedes lo entiendan. 1 minuto. Cuando pasó aquello, a mí se me cayeron todas las ilusiones. Bueno, ustedes no saben todo lo que pasó en el corazón. Yo decía, Dios, parece una mala broma esto. Y entonces, cuando ya me vi arrastrado por todas las circunstancias, cuando ya me vi superado por el problema, porque no saben todas las escenas que hice, ¿verdad? O sea, empecé a demandar mis derechos. O sea, como si a Dios se le hubiera escapado toda aquella situación. Entonces empecé a golpear la mesa, empecé a hacer llamadas, empecé a exigir garantías, esto, lo otro, y entre más me esforzaba, más las puertas se cerraban. Y yo decía, Dios, ya entendí, esto está en tus manos. Además de eso, se me turbó el corazón, porque es que no era una licuadora, ¿sí? Se me turbó el corazón. Me llené
resentimiento y empezó a aparecer la amargura. Y yo dije, Dios, no puede ser, tengo que cuidar. Y empezó el proceso, después de todo este papelazo que hice, empezó Dios a limpiar y empezó la figura a aparecer en la escena y a quitar la turbación del corazón hasta descansar. Alex, ¿se resolvió el problema? Todavía no. Parece que puede resolverse, pero parece que todavía no. ¿Sí? Pero mi corazón ya está donde tiene que estar. Entonces, ustedes pueden pensar que nosotros tenemos esta capacidad de confiar en Él, o esta decisión la tomamos nosotros. Parece que es una decisión nuestra, pero en el fondo, escuchen, en el fondo, cuando ustedes dan un paso y toman la decisión de confiar en Él, en el fondo, esta figura llamada Jesucristo empieza a aparecer de entre las tinieblas. Cuando ustedes, sí me van siguiendo, cuando ustedes están dando pasos en la dirección correcta, la figura de Jesús empieza a aparecer detrás de todas estas nubes, tomando el control. Es lo que intento decir. Dios, cuando yo tomo la decisión y digo, voy a confiar en Dios, no es porque yo sea muy carga o muy artista, no, es porque Dios no va a permitir que mi vida se desestabilice. Entonces Él tiene que aparecer en la escena tarde o temprano, cuando yo me dé cuenta de que hice una escena, un pataleo, un lloriqueo y se me cayeron todas las medallas. ¿Sí? Cuando esto pasa, entonces Dios empieza a aparecer, a emerger en medio de todas las circunstancias que estamos enfrentando, y aquí Dios nos habla primero de un imperativo. Es imperativo esta realidad. ¿De qué realidad estoy hablando? La relación que ustedes tienen con Dios. Este imperativo, este mandamiento, este reto que Dios nos va a poner, es así, es imperativo, puesto que ustedes y yo ya hemos establecido una relación personal con Dios. Vuelvo a la escena. Ellos todavía no han visto la salvación consumada, no han visto a Jesús resucitado. Ustedes y yo ya vimos todo esto, ya confirmamos que Dios tiene palabra, que Dios es todopoderoso, ¿sí? No es una sugerencia. Cuando el pasaje dice, Steven, pongamos solo el 1, por favor. Cuando el pasaje dice, no se turbe vuestro corazón, no es una sugerencia. Jesús no les está sugiriendo. Es más, no les está diciendo, no es como, a ver muchachos, el que quiera tome esta idea, ahí les va. No es una sugerencia. Es la realidad. Es un mandamiento basado en la realidad de nuestra relación con Dios. Ustedes y yo tenemos argumentos, evidencia más que suficiente de que Él es todopoderoso, de que Él es fiel, de que Él no falla, de que Él no miente. Esa es la realidad de lo que hemos aceptado. Hemos aceptado establecer una relación personal con este ser que no falla. ¿Sí? Esta realidad, en mayor o en menor grado, la realidad de su relación, la relación de cada uno de ustedes con Dios, en la medida, en mayor o en menor grado, no sé cómo esté la relación de cada uno de ustedes, que empezó a surgir a partir de aquel momento en que invitamos a Cristo al corazón, es un imperativo. ¿Sí? ¿Creéis en Dios? Versículo, ahí está. Escuchen, vean lo que dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Esta no es una pregunta. No es una pregunta. Yo nunca lo había entendido así. No es una pregunta. Es esta aparente pregunta, en realidad se hace en base a toda esta experiencia que ustedes y yo hemos tenido. ¿Sí? A ver, lo que Jesús les está diciendo es, ¿creyeron en Dios, cierto? Todos ustedes invitaron a Cristo al corazón. Todos ustedes han visto la realidad del poder de Dios manifestado en sus vidas, ¿cierto? ¿Creen en Dios? Entonces vamos a hacer algo.
Manténganse en esa estructura, en esta decisión de confiar en Él. Tienen que confiar en Él. ¿Sí? Si algo de esto que estamos escuchando es verdad, y estoy hablando como un loco, porque todo es verdad, debe ser extraordinario vivir así. Así que con lo poco que podamos entender hoy sobre esto, del infinito amor de Dios, de la infinita misericordia, de la infinita compasión de Dios, si esto es verdad, lo que les estoy explicando, lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo, no hay verdad más maravillosa que pueda existir en la vida. ¿Que cuál, Alex? Jesús nos ama. Dios nos ama, murió por nosotros, entregó su vida por nosotros. Esto no es cualquier cosa. Y la muestra, la evidencia de que esto es así, es, en mi caso, que estoy aquí delante de ustedes. Porque según la ciencia, yo no debería estar aquí, en mis 5 sentidos y menos intentando enseñar estas verdades, en una relación personal con Dios. Con la forma en la que yo viví, no es posible que yo esté aquí. Así es que no hay verdad más maravillosa que esa, no hay titular más maravilloso en esa primera página que va a estar allí siempre, a pesar de que los otros titulares sean escandalosos, dolorosos, tristes, angustiantes. ¿Sí? Yo no lo puedo entender. Jesús aceptó pagar por mí. No fue poco. Se me hace extraordinario pensar en esto, que Él aceptó pagar hasta el último de mis pecados, hasta la última de mis faltas, que Él cruzó. ¿Han visto la tabla esa? Esa tabla se llama el cadalso. Él cruzó el cadalso por ustedes y por mí, para que ustedes y yo no tuviéramos que experimentar una condena eterna, y verlo a Él pasando por este lugar, solamente pensando en nosotros. Esto es algo que debe conmovernos y debe invitarnos a reflexionar, sobre todo en medio de las pruebas. ¿Sí? Vean el contrafuerte que tenemos para saber que en medio de una situación, cualquiera que sea, no estamos solos. Cuando yo pienso en entregarle nuestra vida o nuestra voluntad, porque siempre estamos hablando de entregarle nuestra vida, esto de entregarle nuestra vida no es tan fácil. Pero les voy a decir algo. Si ustedes quieren seguir sufriendo, entonces no lo hagan. No le entreguen su voluntad a Él. Y van a seguir sufriendo. Hay mucha gente como nosotros o como este grupo de personas que no quieren entregarle su voluntad con todos sus problemas. Conserven la suya si quieren, ¿sí? Hasta que un día van a tener que comprender que se trata de dejar absolutamente todo en las manos de Dios. Todo, absolutamente todo, para que Él pueda entrar, limpiar, corregir, construir, levantar la realidad de Él en cada uno de nosotros. Cuando ustedes y yo le entregamos a Él nuestra vida, cuando tratamos de recordar cómo vivíamos la pobreza, la tristeza de nuestra existencia antes de que Él interviniera, yo recuerdo decirle, y esto lo tengo muy presente: Dios, yo no tengo nada que entregarte. Lo que quedó fue esto. Si puedes hacer algo con esto, hazlo. ¿Sí? Y se lo entregó. Y Él tomó aquello que parecía muy poco, casi nada. Y dice la Biblia que cuando Él toma esto, Él lo toma y lo hace a un lado. A Él no le importa lo que fuimos. A Él no le importa nuestro pasado. Y empieza un proyecto. El proyecto de construir a Cristo en nuestras vidas. Por lo que es muy importante, escuchen esto. Se me pasó el tiempo, qué bárbaro, ya voy a terminar. Es muy importante esto. Es muy importante, las circunstancias van a cambiar. Van a ser
peores o van a ser menos peores, graves o menos graves. Los problemas siempre van a estar allí, pero Él seguirá siendo el mismo. Él nunca va a cambiar. Ustedes no tienen derecho, en un sentido se los voy a poner así, no tienen derecho de permitir que este bastión tan importante en sus vidas caiga en manos de las circunstancias. No lo hagan, no lo permitan. El mandamiento es muy claro. En la tempestad, lo que Dios nos dice es: manténganse confiando en Él, para que la tempestad no pueda conquistar nuestro corazón. Si la tempestad conquista el corazón, entonces el corazón se turba. ¿Ya entendieron qué es el corazón turbado? ¿Sí? En el momento en que nuestro corazón se desborona por las circunstancias y se entrega a las dificultades o nos dejamos arrastrar por eso, ustedes y yo nos vamos a ver dando palos de ciegos por todo lado. Ustedes y yo nos vamos a ver tomando decisiones sin ton ni son, como decía un amigo, sufriendo y recibiendo todos los golpes, como yo intenté describir esta situación que pasé, donde las puertas se cerraban, el mal genio, yo creí que tenía que hacer valer mis derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Me golpeé de todas las formas que ustedes se puedan imaginar. En el momento en que nosotros tomemos la decisión de hacer de esta enseñanza un imperativo en nuestras vidas, de guardarla como este contrafuerte más importante en nuestras vidas, escuchen, no importa lo que pase, no va a importar lo que pase, el corazón no se puede rendir. ¿Sí? Esto no puede pasar en la vida de un creyente, no podemos rendirnos o sucumbir ante la debilidad. ¿Por qué? Porque ustedes y yo hemos creído en Dios y la realidad de Él está en nuestras vidas. Es que si fuera un cuento, si a mí me hubieran hecho un cuento o contado un cuento, entonces tendría derecho a dudar, pero no es un cuento. Yo tengo mi propia experiencia, ¿sí? De la realidad del poder de Dios. Yo no puedo, ustedes no pueden, no deben perder esta batalla. No es algo que dependa de nosotros, eso tiene que estar muy claro. Es algo que depende absoluta y completamente de Él. Así que es verdad, si ustedes lo analizan, nos desmoronamos, nos dejamos llevar por las circunstancias, sí, tenemos que hacer esto, lo otro, empezamos a agotarnos, a gastar todos los recursos que tenemos y empieza a ocurrir algo, escuchen, el corazón empieza a ser afectado, empiezan a cambiar mis actitudes, nos volvemos irascibles, ¿sí? Nos descubrimos, ya nos descubrimos diferentes, cambia nuestra personalidad, actuamos de manera diferente, empezamos a manifestar ciertas debilidades en el carácter, cosas de antes, cuando el corazón está siendo arrastrado por las circunstancias y además pone en peligro la realidad de Dios en mi vida. ¿Sí está claro? ¿Creéis en Dios? Escuchen, creéis en Dios, dice el pasaje, creed también en mí. Ustedes y yo ya vimos el trabajo de Dios terminado. Nosotros ya no tenemos que todavía mantenernos a la expectativa de si, ¿será que lo hace Dios? ¿O será que no lo hace? No, ¿lo cumplirá o no lo cumplirá? ¿Cómo será lo que sigue? ¿Sí? Estas preguntas son las que están en el corazón de ellos en este momento. ¿Será o no será? ¿Será fiel o no será fiel? ¿Lo va a cumplir o no? Nosotros ya vimos toda la historia. Lo vimos levantarse de los muertos. Somos testigos. Ustedes y yo somos testigos de la resurrección. Nuestra vida ha cambiado y está cambiando. Si no fuera así, entonces no tendríamos ninguna razón para creer. Ninguna. ¿Sí está claro? Entonces, manténganse confiando en Él. Esa es la bandera. Ese es el estandarte, esa es la característica que nos va a mantener saliendo adelante, confiando en Él. No dejen que el corazón, ante el asedio de los problemas, porque cuando hay un problema aparece otro y después otro,
No dejen que el corazón sea alcanzado por alguna de estas circunstancias. No lo permitan. Cuando Jesús se acercó a la barca, ellos empezaron a gritar. ¿Se imaginan? Estaba la tempestad. Desde el punto de vista de los discípulos, no solamente era la tempestad, las olas, el viento, la tormenta, sino además, tras de eso, un fantasma. Empezaron a gritar: no, no, es un fantasma, no puede ser, porque siempre pensamos que nuestros problemas parecen que son más fuertes que el poder de Dios. No sé si me expliqué. Ya las circunstancias eran terribles y le sumaron la presencia de un espectro. ¿Les suena? Naturalmente, ustedes y yo, naturalmente, pensamos que siempre las circunstancias van a ser más grandes y más fuertes que Dios. Siempre. Siempre cometemos el error en medio de estas circunstancias de verlo por encima del hombro, como si fuera de nuestro tamaño. Le damos características de un hombre. En realidad, no hay problema que Dios no pueda resolver. Y aquí era donde quería llegar. Cuando Dios permite nuestra muerte, ¿sí? A ver si me siguen. Cada vez que ustedes y yo entramos en una prueba, la prueba viene acompañada de una muerte. Somos, dice el pasaje, constantemente entregados a muerte. ¿Para qué? Para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Escuchen, cada vez que ustedes y yo somos entregados a una muerte, no es un problema que Dios haya planeado. No es que Dios quiera hundirnos en el problema. No es que Dios quiera destruirnos en el problema. Tiene que tener muy claro esto. Repito, cuando el problema viene y somos entregados a una muerte, no es un problema que Dios haya planeado. Cuando Él permite nuestra muerte, escuchen, es la culminación de una victoria. Si ustedes entendieron esto que acabo de decir, su actitud en las pruebas va a ser completamente diferente. Repito, cuando ustedes sean entregados a una muerte, en el momento en que entremos en estas circunstancias que no parecen tener ningún sentido, que atentan contra nuestra propia vida, circunstancias que a veces incluso nos guían o nos llevan a perder la confianza de conservar la vida o nuestras cosas, cuando esto ocurra, cuando Él permite esto, es porque estamos a un paso de alcanzar la victoria. Estamos a un paso de la culminación de la victoria. Cuando ustedes y yo más bien lo que pensamos es que nos quieren enterrar. ¿Cómo sabes esto, Alex? Escuchen, el día que Dios decida que ustedes y yo partamos de esta vida a la otra, el día que Dios decida que muramos, es porque ustedes y yo ya vamos a haber terminado nuestro proyecto sobre esta tierra. Nuestro proyecto terrenal o temporal ya acabó, ya va a terminar. Pasaremos al proyecto eterno, al que Dios nos ha llamado para siempre. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ahora, ustedes y yo como creyentes somos los únicos capaces de poder ver la muerte de esta forma. ¿Cómo qué? Como la culminación, como el inicio de un nuevo proyecto. Cada vez que físicamente hablando, lo voy a decir así, y con esto termino, físicamente hablando, la muerte representa la victoria, el inicio de un proyecto eterno. En los problemas, cuando ustedes y yo somos entregados a una muerte, es la culminación de la victoria. ¿Sí está claro?
Ok, pero esto solamente los creyentes lo podemos ver así o lo entendemos así. Ahora nosotros sabemos cuál es nuestro destino y entendemos cuál es el propósito de nuestra vida, pero los hombres que no conocen a Dios, ¿cómo hacen? Ellos simplemente ven el hoy y el mañana, no ven más allá, no pueden ver. ¿Por qué? Porque aún el mañana lo ven con dificultades, oscuro, sobrio. ¿Sí? Pero nosotros sí vemos más allá del sol. A ver, intento hacer algo, no sé si lo estoy logrando. Necesito unir esto con el versículo 2 y necesito cerrarlo de tal forma que ustedes lo puedan entender. 2. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ven, habla de un lugar en el cielo. Escuchen, ustedes y yo, a diferencia de los incrédulos, sí podemos ver más allá del sol. No vemos un futuro lúgubre y oscuro, incierto, no. Ustedes y yo vemos más allá del sol, más allá del mismo universo, vemos la realidad de esta relación que hemos adquirido con Dios y que nos permite poder escuchar y entender la siguiente enseñanza. ¿Cuál? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En este instante, en la escena, Jesús se está subiendo a la barca del corazón de los discípulos para calmar por completo todas estas tempestades. Jesús está intentando aquietar todas estas cosas, todos estos elementos que se están moviendo en el corazón de estos muchachos y depositar, ¿para qué? Para que puedan depositar toda su confianza en Él. ¿Por qué? Porque si ellos no son capaces de creer que Jesús puede controlar estas cosas, no van a ser capaces de entender que en la casa del Padre muchas moradas hay. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a continuar la semana que sigue. Perfecto. Vamos a terminar dando gracias a Dios por hoy. Vamos a orar. Padre, gracias. Algunas veces hay cierta frustración al tratar de compartir, expresar una enseñanza o un mensaje que es tan importante. Algunas veces no encontramos las palabras, algunas veces no encontramos tampoco los ejemplos adecuados, los ejemplos propicios, pero tú que sí conoces el corazón, tú que sí conoces cuáles son nuestras necesidades, tú sí sabes cómo darle el sentido a estas palabras. Tú sí sabes, en términos de lo que dice la Biblia, tú sí sabes cómo acomodar lo espiritual a lo espiritual. Tú sí sabes cómo hacer calzar toda esta información en el corazón nuestro, de acuerdo a nuestras necesidades. Apenas estamos arrancando con esta enseñanza y tenemos muchas otras oportunidades para poder entender esta enseñanza o este principio. Así es que te ruego que lo que hoy tuvimos la oportunidad de estudiar haya quedado allí grabado, almacenado en nuestro corazón. Y tarde o temprano tú le puedas dar vida a toda esta información. Por favor, gracias por este tiempo, gracias por todas las personas que hoy no pudieron acompañarnos. Guárdalos, hay muchos de viaje. Te ruego que los cuides, los guardes, los lleves y los traigas con bien. Te ruego que nos acompañes a nosotros el resto de este tiempo que vamos a compartir juntos y luego puedas llevarnos tú de regreso a casa con bien, con toda esta información en el corazón, que podamos tomarnos el tiempo de tratar de que estas verdades puedan sostener nuestro corazón y evitar que todas las circunstancias, todas estas cosas puedan arrastrarnos, puedan desmoronar, puedan robarnos la oportunidad de afirmar nuestra confianza en ti.
tenemos elementos más que suficientes, evidencia más que suficiente para confiar en que tú sí vas a cumplir lo que has prometido. Y todas estas cosas nunca vendrán para destrucción, nunca. Siempre será para hacernos mejores creyentes, siempre será para manifestar tu poder. Así es que gracias por este tiempo, gracias por lo que hoy hablaste a nuestro corazón, y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que Dios los bendiga. No sé si trajeron alguna cosita para